Buenas lectores. Vamos a leer fragmentos de una enseñanza desconocida, Masters. Nos habíamos quedado en Ouspensky, que duda del maestro. Un día en Moscú hablaba con G acerca de Londres, a donde había estado algunos meses atrás por corto tiempo. Le hablaba de la terrible mecanización que invadía las grandes ciudades europeas y sin el cual probablemente imposible vivir y trabajar en el torbellino de esos enormes juguetes mecánicos. La gente se ha convertido en máquinas, dije, y no me cabe duda que un día se convertirán en máquinas perfectas. Pero son capaces todavía de pensar, no lo creo. Si trataran de pensar, no serían tan buenas máquinas. Sí, contestó G. Es cierto, pero solo en parte. La verdadera pregunta es esta. ¿De qué mente se sirven en su trabajo? ¿De qué mente? Si usan la mente adecuada, podrán pensar aún mejor en su vida activa en medio de las máquinas. Pero una vez más, con la condición de que usen la mente adecuada. No comprendí lo que G quería decir por mente adecuada, y solo mucho más tarde llegó a comprenderlo. En segundo lugar, continuó él, la mecanización de que usted habla no es peligrosa en absoluto. Un hombre puede ser un hombre, recalcó esta palabra, aún trabajando con máquinas. Hay otra clase de mecanización mucho más peligrosa, ser uno mismo una máquina. ¿Nunca ha pensado usted en el hecho de que todos los hombres son ellos mismos máquinas? Sí, dije, desde el punto de vista estrictamente científico, todos los hombres son máquinas gobernadas por influencias exteriores. Calma, calma, Master. Todos los hombres son máquinas gobernadas por influencias exteriores. El ser humano está gobernado por planetas. De ahí la astrología. Si no creemos en la astrología, la influencia de la luna. Si nosotros checamos nuestro comportamiento cuando es luna llena, luna nueva, menguante, creciente, somos influidos, como gran parte de nuestro cuerpo es agua y la luna influye en el agua, por eso nos influye a nosotros. El Sol es otro de los planetas que nos llega a influir a nosotros. Es una influencia exterior. Ahora, cuando nosotros nacemos, dependiendo del lugar donde nazcamos, recibimos una educación, una psicoeducación. Esa es una influencia exterior. Esa influencia que viene a través de, primero, de nuestros padres, nuestros familiares, la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, el barrio psicogeográfico, el lugar, si es un lugar de tierra caliente, si es un lugar de tierra fría, todo eso va influyendo dentro de nuestra psiquis. Entonces hay muchas influencias exteriores. Pero la cuestión está en saber si se puede aceptar totalmente el punto de vista científico. Científico o no científico me da lo mismo, dijo G. Quiero que comprenda lo que digo. Mire, toda esa gente que usted ve, señaló a la calle. Fíjate, don Juan Matus le gustaba sentarse
en los parques, ¿no? En las bancas, y ver a las personas, sus tonales, si eran hechos y derechos. ¿Qué? ¿Quién estaba despierto y quién estaba dormido? Nada más con verlos. Dice, son máquinas, son simplemente máquinas, nada más. Creo comprender lo que usted quiere decir, dije. A menudo he pensado cuán pocos son en el mundo los que pueden resistir a esta forma de mecanización y elegir su propio camino. Este es justamente su más grave error, dijo G. ¿Usted cree que algo puede escoger su propio camino o resistir la mecanización? ¿Usted cree que todo es igualmente mecánico? Pero por supuesto que no, exclamé yo. El arte, la poesía, el pensamiento son fenómenos de un orden totalmente distinto. Exactamente del mismo orden, dijo G. Estas actividades son exactamente tan mecánicas como todas las demás. Los hombres son máquinas y de las máquinas no puede esperarse otra cosa que acciones mecánicas. Muy bien, le dije, pero no hay quienes no sean máquinas. Puede que los haya, dijo G, pero usted no los puede ver. Ver. Una máquina no puede ver a otra máquina. Necesita dar aunque sea un saltito de conciencia para poder ver en qué nivel de ser se encontraba. Usted no los conoce. Esto es lo que quiero hacerle comprender. No dejó de extrañarme que insistiera tanto sobre este punto. Lo que decía me parecía evidente e incontestable. Sin embargo, nunca me había gustado las metáforas tan breves que pretenden decirlo todo. Siempre omiten las diferencias. Por mi parte, siempre había sostenido que lo más importante son las diferencias, y que para comprender las cosas era necesario, ante todo, considerar los puntos en que difieren. De modo que me pareció extraño que ella insistiera tanto sobre una verdad que me parecía innegable, siempre y cuando no se hiciera de ella algo en absoluto y se le reconociera algunas excepciones. Las personas se asemejan muy poco entre sí, dije. Considero imposible meterlos a todos en un mismo saco. Es decir, Ouspensky todavía no cree, porque no ve, que la gran mayoría son máquinas. Hay salvajes, hay personas mecanizadas, hay intelectuales, hay genios. Nada más exacto, dijo G. Las personas son muy diferentes, pero usted ni conoce ni puede ver la diferencia real entre ellos. Usted habla de diferencias que sencillamente no existen. Esto debe de ser comprendido. Todas las personas que usted ve, que usted conoce, que usted puede llegar a conocer, son máquinas. Es decir, le está dando a entender a Ouspensky que él en ese momento, aunque se sienta un intelectual de primera, era una máquina. Su nivel de percepción es de máquina. Por eso nada más ve máquinas. Son máquinas que solamente trabajan bajo la presión de influencias exteriores. El sol, la luna. Como usted mismo lo ha dicho, nacen máquinas y como máquinas mueren. ¿Qué tiene que ver con esto los salvajes y los intelectuales? Ahora mismo, en este preciso momento, mientras hablamos de varios millones de máquinas, se esfuerzan por aniquilarse unas a otras. Las guerras. Y ahí dentro de las guerras hay artistas, hay intelectuales, hay gente, entre comillas, educada, que están metidos. Varios millones de máquinas se esfuerzan por aniquilarse unas a otras. ¿En qué difieren entonces? ¿Dónde están los salvajes y dónde están los intelectuales? Fíjate nada más lo que está diciendo. Todos son iguales.
Pero ¿es posible dejar de ser máquina? Es en eso en lo que usted debería de pensar, y no en las distintas clases de máquinas. ¿Es posible dejar de ser máquina? Por supuesto que las máquinas difieren. Un automóvil es una máquina, un gramófono es una máquina y un fusil es una máquina. ¿Y esto en qué cambia? Es lo mismo, siempre son máquinas. Esa conversación me recuerda a otra. ¿Quién piensa usted de la psicología moderna? Pregunté un día a G, con la intención de llegar al tema del psicoanálisis. En ese tiempo estaba de boga, Freud, la cual yo había desconfiado desde el primer día. Pero G no me permitió llegar tan lejos. Antes de hablar de psicología, dijo él, debemos comprender claramente de qué trata esta ciencia y de qué no trata. El verdadero objeto de la psicología es la gente, los hombres, los seres humanos. ¿Qué psicología, recalcó la palabra, puede hablarnos cuando no se trata sino de máquinas? Para el estudio de las máquinas lo que se necesita es la mecánica y no la psicología. Por eso comenzamos por el estudio de la mecánica. El camino que lleva la psicología es aún muy largo. ¿Puede un hombre dejar de ser máquina? Pregunté. Ah, esa es la pregunta, dijo G. Si usted hubiera planteado tales preguntas más a menudo, quizá nuestras conversaciones nos hubieran podido llevar a alguna parte. Es decir, hacía preguntas muy tontas, Ospensky. Sí, es posible dejar de ser máquina, pero para esto es necesario, ante todo, conocer a la máquina. Una máquina, una verdadera máquina, no se conoce a sí misma. Desde ahí hay que partir, ¿no? Entender que uno es una máquina. Ahí empieza el trabajo. Aceptar que uno es una máquina que hace actividades rutinarias todos los días, mecánicas, me agarro, me levanto, desayuno, me voy al trabajo, trabajo de manera mecanizada, aunque trato de poner conciencia, eh, hago mi trabajo, termino, regreso a la casa, mi familia, hago mis actividades, veo la televisión, lo que me da de comer las redes sociales, alimento mi mente de eso, alimento mis emociones, alimento mi cuerpo físico de pura basura y me duermo como un costal de papas, inconsciente. Al otro día, igual. Y nada más voy reaccionando a las influencias exteriores que se me van presentando, que a lo mejor dentro del trabajo alguien agarra y me grita o alguien me sonríe y entonces mi estado de ánimo depende de las personas o de las influencias exteriores que están en mi día a día. Si estoy alegre o estoy triste, va a depender de una influencia exterior. Como una hoja a merced del viento. Sí es posible dejar de ser máquina, pero para esto es necesario ante todo conocer a la máquina. Una máquina verdadera, una máquina no se conoce a sí misma y no puede conocerse. Cuando una máquina se conoce desde ese instante ha dejado de ser una máquina. Es decir, cuando uno empieza a conocerse realmente nuestra máquina interna, cómo está hecha, cómo funciona, cómo camina, empieza uno a tomar conciencia, empieza uno a dejar de ser máquina. Por lo menos ya no es la misma máquina que antes, ya comienza a ser responsable de sus acciones. Es decir, ya no es irresponsable, es que yo estoy así por tu culpa, ¿no? Porque tú me dijiste. No, empieza a hacerte responsable de tus actos. Y también lo menciona don Juan Matos, ¿no? Y en casi todas las corrientes, los estoicos también, empezar a hacerse responsable de nuestras acciones. Cuando nos empezamos a ser responsables de nuestras acciones, la gestal también,
empezamos a hacernos responsables de nuestras acciones en el aquí y en el ahora, nos vamos haciendo más conscientes. Sé que para todo acto que yo realice va a haber una causa y un efecto. Entonces empiezo a ser más consciente de mis actos y la toma de mis decisiones. Bien, según usted, ¿esto significa que un hombre no es responsable de sus acciones? Pregunté. Un hombre, recalcó esta palabra, es responsable. Una máquina no es responsable. En otra oportunidad le pregunté a G, en su opinión, ¿cuál es la mejor preparación para estudiar su método? Por ejemplo, es útil estudiar lo que se llama literatura oculta o mística. Al decir esto, tenía en mente una forma particular, el tarot, y toda la literatura referente al tarot. Sí, dijo G, se puede encontrar mucho por los medios de la lectura, de los libros. Por ejemplo, considere su caso. Yo podía usted conocer, ya podría usted conocer bien las cosas, si supiese leer. Fíjate nada más lo que le está diciendo al gran Ouspensky de ese momento, creador de grandes libros como Un nuevo modelo del universo, El Tetragramón. Les está diciendo que no sabe leer. Quiere decir, si usted hubiese comprendido todo lo que ha leído en su vida, si hubiese comprendido, la comprensión no es más mental, sino en todo su ser, ya tendría el conocimiento de lo que ahora usted busca. No lo tiene. Sigue buscando y es una persona grande y vieja y según intelectual. Y es una máquina, se lo está dando a entender Bourdieu. Si hubiese usted comprendido todo lo que está escrito en su propio libro, ¿cuál es su título? Chasburrió en una forma completamente imposible las palabras. El Tertiorganum. Yo vendría a inclinarme ante usted y suplicarle que me enseñara. Fíjate nada más lo que le dice G. a Ouspensky. Si él hubiera entendido lo que escribió en su libro, él vendría a hincarse para que me enseñara. Sin en cambio, Ouspensky va a hincarse para que le explique ese libro. Y para que le explique el conocimiento que él ha escuchado y leído en otros libros, pero no lo ha comprendido. Acá la comprensión juega un papel muy importante en el cuarto camino. Comprender, entender. Pero usted no comprende ni lo que lee ni lo que escribe. Y así hay gente, cantidad, que no hay una comprensión de lo que se lee ni lo que se escribe. Ni siquiera comprende lo que significa la palabra comprender. Desde ahí hay que partir. Sin embargo, la comprensión es lo esencial y la lectura no puede ser útil sino una condición de comprender lo que se lee. Va de nuez. Y la lectura no puede ser útil sino a condición de comprender lo que se lee. Es decir, si se está leyendo y nada más se traga uno ese conocimiento sin masticarlo, sin asimilarlo, sin comprenderlo, qué es lo que está diciendo, pues no sirve ese conocimiento. Pero desde luego que ningún libro puede dar una preparación verdadera. Ahí se la cambió. Es decir, los libros, sin importar qué libro sea, nada más nos llevan
a un porcentaje de ese conocimiento, no nos llevan a más. Se necesita la vivencia, la lectura viva, la práctica. Se queda nada más en lo que es la pura lectura, aunque se comprenda muy bien, nos va a llevar nada más a un porcentaje del conocimiento. Por lo tanto, es imposible decir cuáles libros son los mejores. Hay libros que valen la pena leerlos y nos van a llevar y nos van a abrir nuestra mente, pero un porcentaje. Y hay otros libros que no vale la pena leerlos, al contrario, nos van a ensuciar nuestra mente. Lo que un hombre conoce bien, acentúa la palabra bien, eso es una preparación para él. Si un hombre sabe bien cómo hacer un café, cómo hacer bien un par de botas, entonces ya se puede hablar con él. Una persona que sabe hacer su trabajo, que sabe hacer un buen pan, que sabe hacer un buen café, que sabe reparar un auto, que sabe pintar una casa, es decir, cualquier trabajo o oficio, es maestro. En ese oficio, en ese trabajo, se puede platicar con él. Y todo ese conocimiento muchas veces no se aprende en libros, sino se va aprendiendo en la práctica, en la práctica, en la práctica, en la práctica. Entonces, a esto se refería G con el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual no se puede aprender en la totalidad en libros. Nos pueden llevar a alguna parte, pero si no viene con las prácticas, no nos sirve absolutamente de nada. De nada. El problema estriba en que nadie sabe nada bien. Todo se conoce. Todo se conoce. No importa cómo, de una manera completamente superficial. Y hoy con las redes sociales más se complica la situación. Este era otro de los giros inesperados de G. Daba sus explicaciones. Además de su sentido ordinario, sus palabras siempre contenían otro sentido totalmente diferente. Pero yo entrevía, ya que para descifrar ese sentido oculto era necesario comenzar por captar el sentido usual y sencillo. La palabra de G, tomadas en la forma más simple del mundo, estaban siempre llenas de sentido, pero tenía también otras significaciones. La significación más amplia y la más profunda permanecía velada durante mucho tiempo. Fíjate nada más. Fíjate nada más lo que le dice. Las palabras de G, tomadas en la forma más simple del mundo, estaban siempre llenas de sentido, pero también tenían otras significaciones. La significación más amplia y más profunda permanecía siempre velada durante mucho tiempo. Es decir, daba el conocimiento, ¿sí? Lo explicaba, pero atrás había un conocimiento mucho más profundo de lo que estaba diciendo, ¿no? Aquí nos habla sobre el conocimiento, cómo se obtiene el conocimiento y todo lo que tiene que ver esto. Todos estos libros, y son pocos, porque hay gente que tiene bibliotecas enteras, casas llenas de bibliotecas y nada más las tienen ahí, libros muertos. Los libros muertos no sirven absolutamente para nada. Por eso G agarra y lo critica o le aconseja, como lo tome Ouspensky o como lo tomó Ouspensky en ese momento. ¿De qué le sirve a usted escribir tanto si no comprende lo que escribe? ¿De qué le sirve leer tanto libro
si no comprende lo que lee y viene conmigo a que le explique sus libros, tanto los que ha escrito como los que ha leído. Si usted supiera escribir y leer, no vendría conmigo. Yo iría con usted. Usted sería el maestro. El conocimiento debe de comprenderse y debe de traspasarse mucho más allá de la lectura. Debe de vivirse. Un libro de yoga. Un libro de yoga, no sé, como este que tengo acá. Vamos a ver. Este es el libro de yoga. Me puede decir muchas cosas y puedo subrayar sobre este libro y hacer anotaciones y demás. Pero mientras yo no haga una postura de yoga, yo no haga una serie de yoga, no he comprendido lo que es el yoga. Mientras yo no lo practique día tras día y trate de llevar una vida de yogi, no he comprendido, por más libros que tenga yo de referentes de yoga, no hay comprensión sin la práctica. Yo puedo leerme todos los libros de Ouspensky, de Gurdjieff, El Cuarto Camino, todo lo que se escribió, pero si no lo llevo a la práctica, no he entendido absolutamente nada. He rasgado nada más una parte del velo de lo que es el Cuarto Camino, pero no la totalidad. Ha quedado grabada en mí la memoria de otra conversación. Le preguntaba a G lo que debía hacer un hombre para asimilar su enseñanza. Lo que debe de hacer, exclamó, como si esta pregunta lo sorprendiera, es incapaz de hacer nada. Ante todo, él debe de comprender ciertas cosas. Tiene miles de ideas falsas, creencias y conceptos falsos, sobre todo acerca de sí mismo. Si algún día quiere adquirir algo nuevo, debe de comenzar por liberarse por lo menos de algunas de esas creencias falsas, esos conceptos. De otra manera, lo nuevo será construido sobre una base falsa y el resultado sería aún peor. ¿Cómo puede un hombre librarse de las ideas falsas?, pregunté. Dependemos de las formas de nuestra percepción. Las ideas falsas se producen debido a la forma de nuestra percepción. G negó con la cabeza y dijo: nuevamente habla usted de otra cosa. Usted habla de errores que provienen de las percepciones. Pero no se trata de esto. Dentro de los límites de la percepción dadas, se puede errar en mayor o menor grado. Como ya lo he dicho, la suprema ilusión del hombre es su convicción de que puede hacer. Toda la gente piensa que puede hacer. Toda la gente quiere hacer. Y la primera pregunta se refiere siempre a qué es lo que tiene que hacer. Pero a decir verdad, nadie hace nada y nadie puede hacer nada. Es lo primero que hay que comprender. Todo sucede. Todo lo que sobreviene en la vida del hombre, todo lo que se hace a través de él y todo lo que viene de él, todo esto sucede. Y sucede exactamente como la lluvia cae, porque la temperatura se ha modificado en las regiones superiores de la atmósfera. Sucede en la nieve que se derrite bajo los rayos del sol, como el polvo que se levanta con el viento. Todo sucede por causa de influencias exteriores. El hombre es una máquina. Todo lo que hace, todas sus acciones, todas sus palabras, sus pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones, hábitos, son el resultado de influencias exteriores. Esas influencias exteriores que le enseñaron sus padres, que le enseñó la educación, que le enseñó sus abuelos, sus amigos, la psicogeografía del lugar, esas creencias culturales,
todo ese tipo de percepciones que él fue aprendiendo en el transcurso de su vida. Es su forma de comportamiento. Por sí mismo, un hombre no puede producir un solo pensamiento o una sola acción. Todo lo que dice, hace, piensa y sienta, todo eso ya está, le sucede. El hombre no puede descubrir nada, no puede inventar nada, todo sucede. Todo sucede. Para alguien criado en la costa, todo sucede en la costa. Para alguien criado en la montaña, todo sucede en la montaña. Para alguien criado en una ciudad, en una capital, todo sucede en la capital. Todo. Con sus muros perceptuales, culturales, está ahí sucediendo. Son causas de influencias exteriores. No hay una libertad. Para establecer este hecho, para comprenderlo, para convencerse de su verdad, es necesario liberarse de miles de ilusiones, miles de creencias limitantes, miles de introyecciones que nos mandó nuestro padre, nuestra abuelita, nuestra mamá, el maestro, el amigo, la sociedad, la cultura, etcétera. Miles de ilusiones sobre el hombre, sobre su creador, sobre su capacidad de organizar conscientemente su propia vida, etcétera, 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 etcétera. Es decir, todo su chip, toda su programación que tiene ahí, de reprogramarse. Nada de esto existe. Como dice un curso de milagros, ¿no? En su primer, todo lo que veo no existe, ¿no? Todo lo que veo y pienso no existe. Es un curso de milagros. Todo sucede. Los movimientos populares, las guerras, las revoluciones, los cambios de gobierno, todo eso sucede. Hay ciertas influencias cósmicas que hacen todo esto. Y sucede exactamente de la misma manera en que todo sucede en la vida del hombre como individuo. El hombre nace, vive, muere, construye casas, escribe libros. No como él lo quiere, sino como esto sucede. Todo sucede. El hombre no ama, no odia, no desea. Todo sucede. El hombre no ama, fíjate. Sino viene las hormonas, las influencias exteriores, y a través de esas sustancias químicas, esas hormonas, uno se enamora y dice, qué bello, ¿no? Estoy enamorado. Pero todo sucedió. No odia, o desea. Se deja arrastrar por sus instintos que le ponen, ¿no? Pero ningún hombre le querrá jamás si usted le dice que él no puede hacer nada. Por eso dice, él no puede hacer nada. Le pones un bistec relleno de papas y se lo come. Si tiene hambre. Y ese bistec lleno de papas se puede transformar en un lingote de oro. Se puede transformar en una mansión. Se puede transformar en una mujer más bella del mundo, el hombre más bello del mundo, dependiendo del deseo y las pasiones del hombre que esté enfrente de eso. Pero ningún hombre le queda jamás si usted le dice que él no puede hacer nada. Nada se le puede decir a la gente que le sea más desagradable ni más ofensivo. Es particularmente desagradable y ofensivo porque es la verdad, porque nadie quiere conocer la verdad. Así me lo enseñaron. ¿Cómo te atreves a decírmelo?
si este conocimiento es conocimiento de toda la cadena de mis antepasados que están atrás de mí. ¿Cuánta carga traemos de nuestros antepasados, de nuestro linaje familiar? Y muchas veces ese conocimiento, esas creencias, esas percepciones son tóxicas. Si usted lo comprende, no será más fácil hablar, pero una cosa es captar con el intelecto que el hombre no puede hacer nada y otra es sentirlo. Sentirlo, una cosa es captar ese conocimiento de que el hombre no puede hacer nada. Lo capto de que esa persona se comporta, su conducta es así, por su psicogeografía en la cual se mueve, por su linaje familiar, por donde él está. Pero otra cosa es sentirlo, entrar a su mundo, percibirlo. Y otra es sentirlo con toda su masa. Estar realmente convencido que es así y no lo olvidará jamás. Esta cuestión de hacer, que recalcó cada vez más esta palabra, hacer surgir además otra cuestión. A la gente le parece siempre que los otros nunca hacen nada como deberían ser, que los demás hacen todo al revés. Invariablemente cada uno piensa que podía hacerlo mejor. Ninguno comprende ni siente la necesidad de comprender lo que actualmente se hace de cierta manera y sobre todo lo que ya ha sido hecho. No puede ni podría haber sido hecho de otra manera. ¿Ha notado usted cómo hablan todos de la guerra? Cada uno tiene su propio plan y sus propias teorías. Cada uno opina que no se hace nada como se debería hacerse. Sin embargo, en realidad, todo se hace de la única manera posible. Si tan solo una cosa pudiese ser diferente, todo podía llegar a ser diferente. Y entonces quizá no hubiera habido guerra. Trate de comprender lo que digo. Todo depende de todo. La totalidad, hasta el más mínimo movimiento, este chasquido, influye en la totalidad. Todo depende de todo. Todo está relacionado y nada hay separado. Por lo tanto, todos los acontecimientos siguen el único camino que pueden tomar. Si la gente pudiera cambiar, todo podría cambiar. Pero son lo que son y por lo tanto las cosas también son lo que son. Esto es muy difícil de tragar. No hay nada, absolutamente nada que pueda hacerse, pregunté. Absolutamente nada. Y nadie puede hacer nada. Eso ya es otro asunto. Para ser hay que ser. Para ser hay que ser. Es saber, hacer y ser. Solamente el que es, el que ya ha pasado por todas esas penurias del conocimiento, sabe hacer. Y tiene conocimiento. Y ante todo hay que comprender lo que significa ser, vivirlo. Ser es vivirlo, encarnarlo. El ser de un maestro mecánico es el que está todos los días componiendo carros. Es un mecánico. El pintor, ¿no? El que construye casas, el arquitecto. Es, practica todos los días y sabe y se sigue preparando. Si continuamos estas conversaciones, usted verá que nos servimos de un lenguaje especial
y que para ser capaz de hablar entre nosotros hay que aprender este lenguaje. No vale la pena hablar en la lengua ordinaria, porque en esta lengua es imposible comprenderse. Esto les sorprende, pero es así. Para llegar a comprender es necesario aprender otro lenguaje. En el lenguaje que habla la gente no puede comprenderse. Usted verá más tarde por qué esto es así. El lenguaje común y corriente que habla la gente se confunde, no hay comprensión. Luego uno debe de aprender a decir la verdad. Esto también le parece extraño. Usted no se da cuenta de que hay que aprender a decir la verdad. Le parece que bastaría desearlo, decidir hacerlo. Y yo le digo a usted que es relativamente raro de que la gente diga una mentira de forma deliberada. En la mayoría de los casos, creen que dicen la verdad y sin embargo mienten todo el tiempo. La gente miente todo el tiempo, tanto cuando quieren mentir como cuando quieren decir la verdad. Mienten continuamente, se mienten a sí mismos y mienten a los demás. Como consecuencia, nadie comprende a los otros ni se comprende a sí mismo. Piénselo. Podría haber tanta discordia, tantos malentendidos profundos y tanto odio hacia el punto de vista o hacia la opinión del otro si la gente fuese capaz de comprender la comprensión. Pero no pueden comprenderse porque no pueden dejar de mentir. Decir la verdad es la cosa más difícil del mundo. Habrá que estudiar mucho y durante largo tiempo para un día poder decir la verdad. El deseo por sí solo no basta. Para decir la verdad hay que llegar a ser capaz de conocer lo que es verdad y lo que es mentira ante todo en sí mismo. Pero esto nadie lo quiere saber. Es decir, para tener realmente la verdad, regresamos a nuestro ejemplo del ser mecánico. Un mecánico puede decir, es el radiador, nada más con escucharlo. O es el motor, porque sabe, es, y dice la verdad. Alguien que no sabe, que no comprende de autos, puede decir, no, es el mofle. Está mintiendo. No sabe y miente. Y sin en cambio hay personas que le creen. Y entonces esto se va creando un conjunto de mentiras. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Vamos a dejar hasta aquí de las enseñanzas que nos va dando Gurdjieff. Una, es necesario comprender el conocimiento que se nos da. Ese conocimiento no se debe quedar de manera intelectual, debe de pasar por todo nuestro cuerpo. Hay que hacerlo hasta ser, hasta realmente tener el dominio, ¿no? El ejemplo que ponía del libro de yoga, ¿no? Yo puedo leer este librito de yoga y aprendérmelo de memoria. Y en la página 55 dice que debemos de hacer la postura del guerrero, con respiraciones tantas y atento en el entrecejo y decirlo tal y tal y tal como es, ¿no? Pero en la práctica, el conocimiento para poderse comprender debe de pasar por la práctica. Ahora, la otra es darnos cuenta de cómo todo nos sucede, todo. Ese conjunto de creencias que nosotros tenemos. Hay que replantearnos, reprogramarnos todos esos introyectos, todos esos
deberías, así me lo enseñaron, ¿realmente es cierto así? ¿O hay otra forma de hacer las cosas? ¿Es verdad que solamente se hace así o se hace de otra manera? Ver en nuestra vida cotidiana cómo somos mecánicos, somos seres mecánicos y repetitivos, ¿no? ¿Cuántas rutas conocemos para llegar a nuestro trabajo? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿10? ¿O una nada más? Todos los días nos paramos y seguimos la misma ruta, como ratones de laboratorio. Llegamos a nuestro trabajo y empezamos a trabajar como todos los días. Ta, ta, ta. Suena la alarma y nos regresamos por la misma ruta. A lo mejor nos desviamos si nuestra esposa, nuestros hijos o alguien, una influencia exterior, nos hace que no lleguemos a nuestra casa. Si no, llegamos a nuestra casa, comemos, prendemos la televisión. ¿Qué canales vemos? O estamos en el celular y ¿qué vemos? ¿Cuál es nuestro patrón de percepciones? Todos los días deportes, todos los días chistes, todos los días cuestiones de cultura, todos los días películas. Es decir, tenemos un abanico de ver muchas percepciones o tenemos nada más unas destinadas hacia eso, hacia eso. Entonces, necesitamos ver toda esa rutina que nosotros vamos teniendo en nuestras vidas y cómo nos va sucediendo. Todas influencias, todas esas influencias exteriores, todos esos mecanismos que están ahí, nosotros necesitamos ir observando en nuestro día a día, ir conociendo nuestra máquina.